Pues bien, continuamos con las experiencias cercanas a la muerte, finalizando así esta tercera parte de este bloque. Pero antes de empezar quisiera hacer constar una curiosidad, quizás alguien lo llame casualidad o no lo sé. Pero el caso es que decidimos retomar este tema de acuerdo con los primeros episodios, donde hablábamos de la pervivencia y demás, del cerebro, etcétera, etcétera. Pero el caso es que esta elección así un poco aleatoria parece ser que ha sido consecutiva. Me explico. Una vez buscada la información, realizadas todas las fases, incluso la grabación, la edición y demás sobre las experiencias cercanas a la muerte, es curioso que nos aparezca una recomendación de un podcast o algunos podcasts sobre experiencias cercanas a la muerte, pero no en iVoox, sino más bien en otras plataformas, por ejemplo YouTube, que alguien pudiera pensar, incluso los propios teléfonos que te escuchan y demás te ofrecen un poco una guía de lo que sueles escuchar. Pero concretamente las publicaciones o las pocas entrevistas que hemos encontrado de Sans Segarra, un eminente doctor del aparato digestivo que ha sido reconocido o ha promovido desde hace bastante tiempo, hablamos casi desde los años 70, ha tratado todo este tema de la supraconciencia y de las experiencias cercanas a la muerte. Y esta curiosidad se alarga cuando ayer mismo, en Cuarto Milenio, teniendo en cuenta que apenas seguimos la televisión, aparece este mismo doctor tratando este mismo tema, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí queda la curiosidad. Y como estamos hablando del doctor Sans Segarra, quisiera hacer un poco mención a cuáles son sus exposiciones. Él comenta que es probable que pudiera existir una supraconciencia en la que habría otro plano, que en este caso sería bidimensional, al que accederían las personas, como que la conciencia perdurara y a la vez sería parte de una consciencia mucho más grande o supraconciencia. E introduce otro término que a mí me interesa bastante en su exposición, del que siempre se habla en las experiencias cercanas a la muerte, que es del ego. Normalmente se atribuye a esa disolución del ego y de cómo el ego es el causante de mucho del sufrimiento que tenemos en nuestra vida actual. Hasta el momento, quien no estaba interesado en estos temas, digamos que en la comunidad científica no estaba bastante extendido. Hasta ahora mismo un tabú, y no solo un tabú, sino que ni siquiera se está invirtiendo. Económicamente me refiero, incluso para los investigadores que lo hacen por su cuenta tienen esas trabas a nivel económico, más allá de que se quiera hacer o no. Y por otra parte se comentan todas esas cosas en común de los nuevos investigadores que sí que están tratando el fenómeno, como que no son nada extraños, sino bastante comunes. Se estima que el 25% de los casos en los que alguien retorna, digamos, después de esa situación de estar clínicamente muerto, una parada cardiorrespiratoria o cualquier otro accidente, y como dentro de este porcentaje hay un 5%, entre un 5 y un 7% de experiencias cercanas a la muerte negativas e incluso con un contexto más religioso o cultural, infernales. Y aquí la palabra sufrido, cuando se dice sufrir una experiencia cercana a la muerte, en la mayoría de los casos son placenteras. Todos los investigadores coinciden en que quienes la relatan un estado más bien de un inmenso amor, del que no quieren regresar, que incluso el retorno es algo, digamos que violento, algo no deseado. Y también coinciden en que no se trata de alucinaciones, puesto que las alucinaciones son partes diferentes. Son como cosas extrañas que se olvidan además muy rápidamente. Sin embargo, la ECM tienen un sentido lógico, tienen una estructura clara, no son cosas extrañas y se recuerdan muy bien, hasta el punto de que suelen cambiar a las personas que las sufren. Pero eso, la palabra sufrir creo que encajaría más en estas experiencias negativas o infernales, de las que daremos algunas pinceladas en la segunda parte de este capítulo. Incidencia de experiencias cercanas a la muerte en pacientes que sobreviven a una enfermedad crítica prolongada y su impacto a largo plazo. Un estudio observacional prospectivo realizado por Rousseau y sus colegas en 2023.
Hasta ahora, los pocos estudios prospectivos sobre las experiencias cercanas a la muerte se han llevado a cabo solo en pacientes de la unidad de cuidados intensivos, con diferentes etiologías, pero todas ellas homogéneas, como los supervivientes de paro cardíaco o traumatismos. Investigaron la incidencia de las ECM en supervivientes de la UCI de todo el tipo, así como los factores que pueden afectar a su frecuencia, y evaluaron la calidad de vida hasta un año después de la inclusión. Se incluyeron adultos con una estancia prolongada en la UCI de más de 7 días. Durante los primeros 7 días después del alta, todos los pacientes fueron evaluados en una entrevista para detectar las ECM utilizando la ya conocida escala de Grayson, experiencias disociativas usando la escala de experiencia disociativa y las creencias y la espiritualidad usando el Hucol SRPB, es decir, un instrumento desarrollado por la Organización Mundial de la Salud para evaluar la calidad de vida en aspectos relacionados con la espiritualidad, la religiosidad y las creencias personales. Se recogieron parámetros médicos de forma prospectiva. Un año después, se contactó a los pacientes para medir la calidad de vida mediante un cuestionario conocido como Eurocool. De los 126 pacientes incluidos, el 15% informaron haber experimentado una ECM identificada por la escala de Grayson. Un 15%. Es decir, no es nada tan raro. Es mucho más habitual de lo que se había recogido en los tiempos anteriores. Hasta el punto de que hay miles y miles de casos contemplados alrededor del mundo en publicaciones científicas, más todo lo que no se cuenta. De hecho, es muy común que quienes experimentan una ECM no lo cuenten, por miedo a que no me van a creer, o a ver si me van a decir que estoy loco, u otro tipo de reparos. En los análisis, la ventilación mecánica, la sedación, la analgesia, el motivo de ingreso, la disfunción orgánica primaria, las propensiones disociativas y espirituales, todo ello se asoció con la aparición de las ECM. En el análisis estadístico, solo la propensión disociativa y espiritual predijo fuertemente la aparición de ECM, es decir, como que esta parte espiritual era la que más estaba relacionada. Un año más tarde, la ECM no se asoció significativamente con la calidad de vida. En conclusión, el recuerdo de la ECM no es tan raro en la UCI. Los factores cognitivos y espirituales superaron a los parámetros médicos como predictores de la aparición de la ECM. La verdad que la cantidad de estudios sobre ECMs es abrumadora. Prácticamente todos los años aparecen un montón de estos estudios, por lo cual, para no extendernos mucho, citaremos algunos de los últimos apuntando directamente a las conclusiones. Por ejemplo, explicación de las experiencias cercanas a la muerte, realizado por Hashemi y sus colegas en Irán. Concluyeron que las experiencias cercanas a la muerte más frecuentes fueron las experiencias sobrenaturales, especialmente la experiencia de abandonar el cuerpo, todo ello en investigaciones de casos desde 1980 a 2022. La base y el contenido de los patrones mencionados por las ECM son similares, y las diferencias están en la explicación y la interpretación de la experiencia. Pero hay un núcleo común entre ellos, como las experiencias extracorpóreas, el paso por el túnel, los sentidos agudizados, etc. Por lo tanto, el conocimiento correcto de las experiencias cercanas a la muerte conduce a proporcionar respuestas útiles, sobre todo para los pacientes. Con ello, parece que no estamos diciendo nada nuevo, pero en sí mismo es algo nuevo, es decir, el hecho de que con la nueva tecnología, cada vez con diferentes enfoques, diferentes formas de afrontar, los resultados aparentemente sean siempre muy similares, quiere decir que al menos el método científico utilizado pudiera ser válido. Y que cuando hay algo que ya es veraz, es difícil que cambie con el tiempo. Se pueden añadir teorías, modificarlas o mejorarlas, pero en todas ellas, incluso en las antiguas, hay una cierta parte de verdad. Por su parte, Hawa, en Estados Unidos, en su artículo ¿Qué sucede después de la muerte?, afirma que las creencias sobre el más allá difieren entre individuos y culturas. Algunos ven la muerte como un regreso a la naturaleza,
mientras que otros creen que las almas persisten en otro reino o a través de la reencarnación. Investigadores como el Dr. Moody, el Dr. Weiss, el Dr. Stevenson y el Dr. Pasricha han explorado estos temas. Las creencias religiosas también influyen en las perspectivas, ya que las religiones occidentales se centran en el cielo y en el infierno, y las orientales en la reencarnación y el karma. El sijismo enseña la unión del alma con la divinidad a través de múltiples ciclos vitales, pero todas ellas se empeñan en desvelar o intentar conocer qué hay después de la muerte. Fritz y sus colegas, en febrero de 2024, publicaron el artículo titulado Experiencias cercanas a la muerte, ¿qué sabemos? La noción de que la muerte representa un paso a una vida después de la muerte, donde nos reunimos con nuestros seres queridos y vivimos eternamente en un paraíso utópico, es común en los informes anecdóticos de personas que se han encontrado con una ECM. Estas experiencias suelen ser retratadas como extremadamente placenteras, incluyendo características como una sensación de paz, la visión de túnel que conduce a una luz brillante, la sensación de abandonar el cuerpo o la experiencia de una revisión de la vida. Esta revisión de la vida, en algunos casos, se ve como fotografías de palabras clave, o sea, de momentos clave, no como una película. Al menos es otra visión del enfoque. Y como un sentimiento en la parte contraria, es decir, cómo las otras personas han vivido esa acción, no solo sentida como tú la viviste, sino como la han sentido los demás. Las ECM se presentan cada vez más como una realidad fisiológica y psicológica claramente identificable de importancia clínica y también científica. La definición y las causas del fenómeno, así como la identificación de las personas que experimentan ECM, siguen siendo temas de debate. El fenómeno ha sido ampliamente retratado por los medios de comunicación, pero la ciencia de las ECM es bastante reciente y todavía carece de datos experimentales rigurosos y experimentos bien controlados y que sean reproducibles, lógicamente, para que otros investigadores puedan realizarlos. Pero es lo que se está consiguiendo. Toda esta lista de artículos que venimos citando y muchos más que van apareciendo son mucho más comunes de lo que lo eran hace 20 años, en los que ese tabú, ese miedo a investigarlo, aunque hubiera esos datos, digamos que se desestimaba por unas u otras razones. Parece que las teorías más apropiadas para explicar el fenómeno tienden a integrar tanto mecanismos psicológicos como neurobiológicos. Es notable observar la riqueza e intensidad de la memoria, a pesar de un contexto cerebral crítico. Esto desafía nuestra propia concepción de la conciencia y ofrece una oportunidad única para comprender mejor los correlatos neuronales de la conciencia. Artículos como este intentan describir las ECM y también cómo identificarlas, para poder discutir de alguna manera las características de las personas que experimentan las ECM. También hay que decir que muchos de estos artículos hacen mención a que hay una palabra clave que se repite, y es conciencia. También la palabra coma. Y pudiera ser una contradicción, es decir, cuando alguien está en coma no es consciente de lo que sucede, con lo cual sí que sucede algo en su propio cerebro. O quizás no sea en su propio cerebro, sino en otro estado, más allá. Para ir terminando, citaremos o comentaremos algunos artículos más, por ejemplo este de Stephen Smith, realizado en enero de 2024, hace unas escasas semanas. La experiencia cercana a la muerte y la cuestión de la inmortalidad, un enfoque filosófico. Después de sus comienzos, la literatura sobre experiencias cercanas a la muerte se ha multiplicado más allá de todo cálculo. En la naturaleza del caso, la mayor parte de esta literatura depende en gran medida de la evidencia anecdótica y presupone que aquellos que afirman haber experimentado tales fenómenos están contando sus historias de buena fe. A pesar de una minoría de voces disidentes, la mayoría de los médicos, psicólogos y neurocientíficos que trabajan en este campo al menos contemplan la posibilidad de que las historias relatadas, principalmente por sus pacientes o sujetos, ya sea espontánea o formalmente, pueden servir como evidencia de algún tipo de vida después de la muerte. El debate sobre si este es o no un enfoque válido ha sido bien ensayado durante los últimos 30 años,
y aunque sería tentador agregarlo aquí, hay una cuestión más fundamental que considerar, que si bien se ha ventilado en el campo de la filosofía, parece haber pasado desapercibida entre los participantes del debate actual. La pregunta es si alguna forma de vida después de la muerte sería realmente deseable, y ¿sería un estado de inmortalidad más intencional que el olvido? Después de algunas discusiones preliminares, esa es lo que el autor llama la carga de nuestra canción. Lo que el autor plantea, o como él dice, proporciona ejemplos de cómo la vida eterna en el sentido terrenal y posiblemente también el celestial podría ser tanto una maldición como una bendición, y por supuesto queda la cuestión de si tal estado sería conceptualmente posible. En nuestra opinión, esto es más bien un planteamiento filosófico del pensamiento humano. Probablemente nada tendría que ver de existir una vida más allá con nada de lo terrenal. Incluso las apariencias, todas las experiencias pudieran ser interpretadas a un nivel que no se nos dejara ver. Guy Matthew Jock, en Sudáfrica, publicó en enero de 2024 un artículo titulado La importancia terapéutica del estudio de los efectos de la experiencia cercana a la muerte. Durante la experiencia cercana a la muerte, la mayoría de los perceptores expresan un alto nivel de orden. Sin embargo, en algunos casos, algunos perceptores muestran algunos síntomas de trauma. Es pertinente notar que se ha llevado a cabo una gran cantidad de trabajo académico sobre las emociones y la genialidad que acompañan a las ECM, pero se ha detallado muy poco sobre los aspectos traumáticos o negativos de las ECM. El objetivo de la investigación fue discutir los efectos aparentemente anormales de las ECM que pueden estar relacionados con los síntomas de trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. Es importante tener en cuenta que la revisión de la vida es una de las principales características de las ECM, en la que un perceptor narra vívida y lógicamente sus experiencias de muerte, que pueden o no incluir un sentimiento de culpa. De hecho, esto es muy importante porque para el que realiza el acto puede no ser realmente una percepción objetiva, sino su percepción. De la misma manera que un asesino en serie puede no sentir culpa ni remordimientos. En esta investigación se implora un método fenomenológico porque el investigador utiliza la función de revisión de la vida para argumentar que se observa tanto la cordura como algunas características angustiantes entre muchos perceptores de la ECM. Al final de este estudio, el investigador argumentó que la ECM puede proporcionar escasa evidencia o posibilidades de síntomas relacionados con un estrés postraumático, que pueden requerir atención terapéutica y médica. La contribución de este estudio es básicamente que el investigador desafía el statu quo actual, que no proporciona ninguna guía o terapia para los perceptores de las ECM. Por lo tanto, el investigador instiga la necesidad de que todos aquellos psiquiatras que se encuentran con esto, las personas médicamente relacionadas y otros cuidadores, comiencen a desarrollar alguna guía o terapia para los perceptores de las ECM, especialmente aquellos que experimentan una ECM negativa. Las experiencias cercanas a la muerte negativas o infernales trastornan gravemente a quienes las padecen. Quienes las han experimentado apenas se atreven a relatarlas. El Dr. Gaona es uno de los científicos que ha tratado este tema. En algunas de sus obras y publicaciones comenta que las ECM tienen una influencia cultural. En la mayor parte de las culturas, sobre todo aquellas que están influidas por las religiones, se entiende el suicidio como algo negativo, con consecuencias nefastas en el más allá. Especialmente en las religiones monoteístas, se ha atribuido al suicidio como la causa mayor de desorden sobrenatural, en el que la persona quedaría castigada eternamente. En la que incluso aquellos que no crean en el infierno, a través de la fenomenología paranormal, se ha atribuido un estado de desolación, de culpa por el daño generado tanto en las personas que se dejan aquí, en los seres queridos o familiares y demás, como con respecto a la transgresión que se produce conforme a la ley divina, en la que es como si se rechazara el regalo de la vida al propio Dios, al ser divino. Pero quizás
haya algún otro planteamiento. Algunas ECM relatadas por personas que intentaron suicidarse y fracasaron son exactamente iguales que las de personas que las tuvieron debido a otras causas como una enfermedad o incluso un accidente, por ejemplo. Y más allá de lo que cabría esperar conforme a todo esto que se cuenta en las religiones, en lugar de ser experiencias infernales, como algunos religiosos gustan de decir, están igualmente llenas de paz, amor y todas estas características comunes al resto de ECMs. Además, se han encontrado el mismo tipo de ECMs en personas que han vivido toda su vida, entiéndase antropológicamente hablando, es decir, separado de todos los accesos que tenemos hoy día a la información, a la tecnología, a la cultura, a la civilización, etcétera, etcétera. De tal modo que ha sido una experiencia muy similar, con unos niveles de educación totalmente ancestrales, como una persona que ni siquiera ha oído hablar de qué es una ECM. De esta forma, aislamos el contexto cultural y, en este sentido, ocurre igual con niños muy pequeños, incluso bebés, aquellos que no han tenido tiempo ni siquiera de asimilar la cultura en la que viven. Hay numerosos relatos, ya desde Raymond Moody en la década de los 70, donde se exponen estos casos de estos niños pequeños. Y todos hablan más o menos de lo mismo, por lo menos la parte común. En algunos casos sí que identifican a los seres luminosos que ven, por ejemplo, pues con dibujos animados o con otras referencias. Pero lo importante no es con qué se referencie, si uno referencia al ser de luz con la divinidad o con un santo o con un ángel, sino más bien que ese hecho existe, al menos que ellos lo han vivido así. Y también es cierto cuando se encuentran con seres conocidos o familiares, o que de alguna manera ellos no los habían reconocido en su momento, habían visto a una persona, pero no sabían que esa persona era uno de sus familiares, su abuelo, por ejemplo, al que luego identificaban en una fotografía, cuando el niño regresaba a la vida, por poner alguno de los tantos y tantos ejemplos que relatan estas experiencias. Grayson, en 1992, ya distinguía 3 tipos de experiencias cercanas a la muerte terroríficas. 1. Las que denominó inversas. La persona ha vivido contenidos paralelos a los de las experiencias radiantes, como la luz intensa, paisajes maravillosos, revelaciones, otras presencias, etcétera, etcétera, pero que se perciben como aterradoras. Es decir, no inspiran ese amor, esa confianza, esas ganas de quedar ahí, sino más bien se confunden con estos pasajes infernales en las culturas que priman con lo religioso. La persona se encuentra en una realidad extraña, fuera de control y que le alarma en extremo. Otro tipo de ECMs terroríficas serían las que constan con el vacío total. Es decir, la persona siente que no existe, se siente en una soledad brutal, algo que le abruma, algo que le hace sentir como que no es nada. Y por último, estarían las más terroríficas de todas, las experiencias cercanas a la muerte infernales. La persona se encuentra con entidades amenazantes que parece que la agreden, visiones del arquetipo del infierno, donde percibe que va a ser juzgado y recibe por lo tanto tormentos, todo tipo de tormentos. Y no solo eso, el propio contexto es un contexto a veces de fuego, de almas en pena, de llantos alaridos, los sonidos de gritos, los olores a podridumbre, seres que en sí mismos son podredumbre y muerte infernal. Por su parte, en la década de los 2000, Romer escribió una cuarta tipología en la que la persona se siente profundamente molesta y aterrorizada, pero por su propia revisión vital o revisión de la vida, como si la persona es la que se juzga a sí misma. Las personas que han descrito este tipo de experiencias hacen ese gran énfasis en el juicio que se les realizó en el más allá.
aunque de alguna forma tal angustia hace que hayan pedido ayuda a algún familiar o a algún ente divino, a lo que algunos consideraban el propio Dios o Jesucristo, quienes son los que les han sacado de esa mala experiencia. Recuerdo una confesión de una persona que comentaba que rezó una oración que su abuela le contaba de pequeño y básicamente fue esto lo que le salvó. Entre todo este tipo de ECMs negativas hay apariciones amenazantes, entornos horrorosos, amenazas, gritos, a veces silencios, sollozos, sensación de peligro, de violencia, de tortura. Por otra parte, no solo infiernos de calor extremo, sino también de frío. Túneles, pero que no se acaban nunca y que se estrechan. También esa sensación de agobio y, en lugar de la sensación de generosidad que ofrecen las ECM tradicionales, este 5 a 7% de experiencias cercanas a la muerte que son negativas, también generan una gran sensación de culpa, de ansiedad, de malestar. Todo esto son palabras clave, podríamos decir, que se repiten entre los que dicen haberlas vivido. Porque así es como lo relatan, como una pesadilla que era real, en la que conseguían ver a distancias muy lejanas, en la que conseguían sentir esos sollozos de las personas que les pedían ayuda, por ejemplo agua, cuando no tenían agua que ofrecerlas a esas personas que estaban sufriendo. En otras ocasiones es una negrura inmensa que simplemente les trae un desasosiego tal que lo único que quieren es no volverse a cruzar con esa sensación, con ese ente, con esa cosa aterradora. Es casi irónico cómo estos paisajes desolados, caras terroríficas, sensación de peligro amenazados por la tortura y el terror más absoluto, en el que los sujetos tienen que defender la propia vida para seguir vivos, como si no se pudiera morir dentro de la muerte. O al menos se quisiera huir para mantenerse vivo, ya estando muerto. Pero, ¿qué hay más allá? Atendiendo a cuál es el contexto que ha llevado o que pudiera haber influido en estas experiencias traumáticas, Atwater encontró unos cuantos casos de experiencias cercanas a la muerte negativas que asegura que suelen ser experimentadas por personas con profundos sentimientos de culpa, miedo o ira incluso, o por los que esperan algún tipo de castigo o juicio después de la muerte, como si en el momento de morir ya estuvieran predispuestos o lo esperaran. De hecho, Raymond Moody no encontró ningún testimonio negativo en sus investigaciones de 1975. Y Ned Rank, en 1980, tampoco al comienzo de sus investigaciones, aunque sí las encontró en años posteriores, concluyendo que tales experiencias infernales pudieran ser ilusiones del ego, como esa propia batalla interna o batalla fantasmal, en respuesta a la amenaza de su propia e inminente desaparición, de ese ego del que hablaba el Dr. Sansegarra. Es esa resistencia del ego a disolverse durante el proceso de la muerte y la trascendencia. Pero las consecuencias de este tipo de ECMs para quien retorna a la vida, negativas para unos, infernales para otros, pero para todos es que la persona queda traumatizada emocionalmente. En ocasiones puede sufrir depresión, ansiedad o malestar generalizado, y todo ello le conlleva a una angustia permanente que aumenta su miedo a morir, ya que sabe que tarde o temprano va a volver a tener esa experiencia de la que quizás en esta ocasión ya no vuelva a escapar. Y que simplemente no cuenta esa experiencia a nadie, no solo por vergüenza, sino por miedo al rechazo o a que no se le pueda comprender. En 2012, Evans distinguía 3 tipos de reacciones tras sufrir una experiencia cercana a la muerte terrorífica. La primera es un cambio de vida, puesto que sienten que la vida les ha dado una segunda oportunidad, y la persona tiene a toda costa que interpretar esa ECM como una advertencia. Siente que es una advertencia y que debe desligarse
o mejorar todos aquellos errores, equivocaciones que le permitan mejorar o cambiar al menos. Cambian sus prioridades. Aunque es cierto que esto también les ocurre a las personas que tienen una ECM común, en la que esa supraconciencia, esa bondad absoluta, ese amor que sienten, les hace ser mucho más cercanos a todos los seres, más empáticos, más benevolentes, incluso con la propia naturaleza, con los animales, algunas personas hasta sufriendo simplemente por cortar una flor. La segunda reacción que ocurre, según Evans, tras sufrir una ECM terrorífica, podría englobarse en simplificar toda la experiencia, como una forma de reduccionismo. Es decir, algunas personas dicen haber tenido esa experiencia debido a que sufrieron la anestesia u otra razón, para no tener que enfrentarse realmente al hecho de haber vivido algo que pudiéramos decir que es real. De esta forma reducen así su ansiedad, aunque no resuelve ni por asomo su problema real. Buscan, por ejemplo, la idea de que fue su propio cerebro que lo ocasionó, como una alucinación. Y la tercera reacción es la de no encontrar respuesta. Algunas personas intentan buscar esa respuesta a la ECM que han sufrido, pero no la encuentran de ninguna manera. Obviamente, entiendo que aquí no se está tratando las personas que tienen una gran fe devota a la religión, puesto que entiendo que el párroco de turno les explicaría claramente que eso es una visión real del infierno y que deberían, someterse a los dogmas de esa religión en concreto. Pero de una u otra forma, lo que está claro es que todo esto ocasiona en ellos que vivan atormentados. Incluso que se pregunten, ¿qué hice para merecer esto? ¿Cuál es la verdad de la existencia o cuál es la forma en que debo proseguir, si es que esto es una segunda oportunidad? Y este miedo a la muerte sigue sin resolverse durante mucho tiempo, a razón de los testimonios de pacientes que han sufrido una ECM terrorífica décadas anteriores. Por su parte, Romer dice que hay 3 razones que pueden causar este tipo de experiencias. Que la persona se ve así obligada a reevaluar su vida y cambiar de dirección. Pero también puede ser el mero reflejo de temores de la índole que sea en toda la historia del individuo, incluso traumas que hubiera tenido. Y por último, que es la experiencia que se encuentra la persona que siempre ha creído que por su conducta y los actos que ha llevado a cabo de la vida, que acabaría en el infierno. En definitiva, nadie sabe realmente por qué se dan las ECM, ni qué hay realmente detrás. Cada vez se está descubriendo más, cada vez se aportan nuevos datos, incluso algunos que ya existían están siendo revelados, ya que los científicos más importantes no lo están considerando el tabú que era décadas atrás, y quieren saber, porque de otra forma serían anticientíficos. Y tampoco sabemos realmente qué es lo que hay más allá, puesto que son experiencias cercanas a la muerte. Pero lo que hay realmente no podemos saberlo, solo lo saben los que han traspasado esa barrera. Pero surge esa duda, ¿por qué unas son paradisíacas y otras infernales? No está correlacionado el que las personas que aquí han hecho siempre cosas que atribuimos como malas a nuestra conciencia sean realmente las que han tenido estas experiencias infernales, ni tampoco a la inversa. Pero con lo que nos quedamos, y a nuestro entender lo que nos llama la atención, es que ambas responden a los arquetipos religiosos del cielo y del infierno. Entonces, cabe la pregunta: ¿qué fue antes? Es probable que los conceptos de cielo e infierno se deban a que en la antigüedad nuestros ancestros, ya en la época de las cavernas, si sufrieron o en el momento en que alguien sufrió este tipo de experiencias, al haber retornado y relatarlo con tanta evidencia o con tanta vehemencia, si estas vivencias son las que han originado los conceptos, ya desde la más remota antigüedad. Y todo ello
ha sido adornado, moldeado a los intereses o al concepto en cada momento de la historia con respecto a nuestros propios arquetipos, nuestros propios modelos de pensamiento, intereses y conocimiento propios del ser humano. O quizás pudiera ser al revés, que como humanos tenemos que encajarlos en uno de los dos puntos, paraíso e infierno. Sin embargo, aunque algunos arguyan esa tácita expresión de que tenemos o tendremos lo que nos merecemos, parece ser que una ECM negativa no está correlacionada con un Dios vengativo. En 2020, Gabriel Bouchard y Renaud Debrard publicaron un artículo sobre las experiencias cercanas a la muerte negativas y su protección contra el psicotrauma. Aunque la mayoría de las experiencias cercanas a la muerte están dominadas por sentimientos positivos, algunas dan paso a sentimientos dolorosos, como el miedo, el terror, el horror, la ira, la soledad o la culpabilidad. La prevalencia de este tipo de experiencias sigue siendo difícilmente evaluable, a pesar de algunos intentos de que se hayan podido definir o clasificar de alguna manera. Al igual que las ECM positivas, ¿podrían estas ECM negativas tener una función adaptativa de tal forma que pudieran proteger el psiquismo del miedo a la propia muerte? Tanto en el momento del trauma como en relación con aquellas repercusiones psicotraumáticas a medio y largo plazo. Analizaron una base de datos de 131 testimonios de ECM, de los cuales 11 fueron exclusivamente negativos y 28 presentaron aspectos tanto negativos como positivos. Y esta también es una clave. Algunas de ellas, aunque sean un porcentaje bajo, son ambiguas, en el sentido de que hay las dos partes, tanto positivas como negativas. Incluso se incluyen en las negativas algunas que pudieran ser neutrales, en las que los que las experimentan no tienen ninguna sensación. Son sensaciones como de vacío, como de que no hay nada. A este enfoque cuantitativo se añade una reflexión clínica que basaron en un único estudio de caso. Pero, sin llegar a una conclusión firme, sus análisis sugirieron que las repercusiones psicotraumáticas se determinan menos por el contenido que por el modo en el que ocurren. De ahí una mayoría de integraciones positivas de las llamadas ECM negativas. Como que hay una pequeña luz al final del túnel, nunca mejor dicho. Sea real, sea un arquetipo, sea la más profunda expresión de encasillamiento humano, sea la consolación de que hagas lo que hagas, no tienes por qué acabar en un infierno. Pero sí, para la mayoría, la vida es dura, en ocasiones tanto que parece que cada día es una palada más de tierra, que nos va enterrando poco a poco. Pero por otra parte, se nos olvida que la vida es tan efímera que no controlamos nada. O sea, basta un segundo y ¡zas! Todo se va a tomar por saco. Así, quizás debamos recordar más a menudo que aún estamos vivos y que la base o el sentido de la vida solo sea eso, vivir.